tal amigos? Están en su programa Hoy con Dios y bueno, los saluda su anfitrión Rafael de la Sierra y bueno, el día de hoy vamos a tener pues un tema muy importante, considero, y es algo que generalmente tenemos que trabajar cada uno de nosotros y yo le puse es trabajar en nuestra humildad. Siempre es algo que he visto que en creyentes y no en creyentes es como el talón de Aquiles, la parte en la cual pues nos olvidamos fácilmente y es algo bien importante que controlemos porque es parte esencial para que Dios actúe pues en nuestra vida. Y hablando de emociones y sentimientos, ahorita me viene a la mente Proverbios 23:7, donde dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Entonces, si Él nos dio eso, pues hay que ejercerlo, ¿no? Y hay que ser lo suficientemente humildes para aceptar la palabra y siempre los temas que posiblemente no nos gusten tanto. Y para este tema tan importante, pues tengo Marian Peña Nava, mi amiga, estamos muchas veces en estudios teológicos los dos. Este año pues no he podido estar ahí con ella en el curso, con el pastor Abraham, pero Tony, gracias por estar en el programa y siempre con ese corazón dispuesto a entregar la palabra de Dios. Te dejo los micrófonos para que puedas saludar a nuestros amigos de Hoy con Dios. Bueno, muchas gracias, Rafa, y pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirnos, gracias por escucharnos también, y pues pedimos a Dios que este tipo de programas llegue a todos los corazones y como le decía yo a Rafa, creo que es un tema muy importante, pero también que, como vulgarmente decimos, pisa muchos callos, ¿no? Porque sí toca fibras muy sensibles de nosotros, que a veces nosotros no queremos soltar, y pues precisamente por eso yo creo que Dios nos pone en el corazón este tipo de temas para tocarlos precisamente en cuanto a cómo es la humildad, yo creo que bíblicamente, porque puede uno tratar la humildad, humanamente, aquí delante de todas las personas, y todos lo vemos desde muy diferente perspectiva, pero creo que bíblicamente Dios es muy claro. Y precisamente quisiera yo leerles un versículo que está muy claro, pero también está hasta cierto punto fuerte, pero se los voy a leer. Dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En este libro y en este versículo y en este capítulo nos habla que dice: oh hombre, él te ha declarado y te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios siempre está pensando, Rafa, en lo que realmente es bueno para nosotros. Y nos está pidiendo que seamos humildes, pero no humildes como aquí todo el mundo lo cree. Mucha gente tiene incluso ese concepto de humildad con la pobreza, lo relacionan con eso y no se trata, ni tiene absolutamente nada que ver. Realmente de lo que habla es de nuestro corazón, qué existe en nuestro corazón. Y como tú decías en un principio, es un tema muy amplio, pero un tema que toca, como les decía, fibras muy sensibles en cuanto a que nosotros tenemos que quitar de nosotros el orgullo, tenemos que quitar la soberbia, tenemos que quitar el egoísmo. Y ese es el alimento del ser humano diario, porque diario alimentamos el orgullo. O sea, ¿a quién no le gusta que le digan, oye, qué bien te ves, oye, qué bien lo haces? Porque lo primero que haces es, cuando tú recibes un elogio de ese tamaño, es alimentar tu ego y sentirte mejor que los demás. ¿Cuánta gente no quiere ver a todos por debajo del hombro? ¿O cuántas veces no quieres que todas las cosas nada más sean para ti? ¿Sí?
Y en fin, o sea, puedo hacer una lista de todas las cosas que nosotros vamos acumulando en nuestro corazón y vamos haciendo crecer y crecer y crecer y crecer y alimentar todos esos sentimientos y esas emociones que lo único que hacen es que a la larga, lo único que hagamos es poner distancia y llenarnos de odio y de todo lo contrario que es lo que nos pide Dios. Porque dice Dios, te declaro lo que es bueno. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. O sea, dentro de la humildad, Rafa, está que uno sea justo, ¿sí? Nosotros debemos de elogiar a una persona, pero con cierta justicia, con cierto respeto con mucha verdad. Y por otro lado dice amar misericordia. Fíjate cómo en este versículo lo elegí precisamente porque no dice amar con misericordia, ni amar y misericordia, sino dice amar misericordia. Junta las dos palabras, como si fuera una palabra compuesta. Porque el amar hace que tú tengas misericordia, hace que tú quieras tener misericordia con los demás. Y si tienes misericordia con los demás, por consiguiente tú los amas. Entonces, va pegado y dice, y humillarte ante tu Dios. ¿Por qué? Porque es delante de Dios, delante de quien nosotros vamos a doblar nuestras rodillas, delante de quien vamos nosotros a suplicar, a rogar, que cambie esa manera de ser que hay en cada uno de nosotros. Y pues la verdad, perdón por los ladridos de mi perrita. ¿Sabes si quieres ahorita un poco entrando, haciendo recopilación de todo lo que estás comentando, que pues es verdad? Yo de una manera figurativa y metafórica, pues lo comparo con un caballo, de esos caballos ahorita de la crin negra, ¿no? Así pura sangre, que son briosos, ¿no? Y que están siempre nerviosos y que cuando los ensillan y ningún jinete los ha montado, pues no se dejan montar y no se dejan guiar y no se dejan darles dirección. Y creo que siendo una similitud con eso y con nosotros, por eso Dios nos necesita humildes. Nos necesita humildes para que nos pueda dar dirección, para que nos pueda poner encima de nosotros y podernos guiar y no hacerlo en nuestras fuerzas ni como nosotros queramos. De hecho, yo tengo también un versículo que te lo quisiera leer, que viene aquí en Proverbios 11:14, que sí, va a aparecer por este lado, que dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y bueno, pues si desmenuzamos un poquito este versículo, pues dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, ¿no? O sea, siempre Dios nos da esa dirección y en multitud de consejeros hay seguridad. O sea, cuando tú te haces de consejeros, de gente con conocimientos que te permita darte algún conocimiento, pues hay más seguridad de poder llegar a tu propósito. Pero si estás con esa falta de humildad, y es lo que tú dijiste y estoy totalmente de acuerdo, pues te entra el orgullo, te entra la impaciencia, te entra la soberbia, que crees que tú siempre tienes la razón, y creo que el antídoto de todo eso es la humildad. Y por eso Dios nos pide, ¿sabes qué? Dios aborrece al que no es humilde, ¿no? Al altivo. Y creo que la razón es porque él es sabio en sus propios conocimientos, él también, como sea, en determinado momento no necesita a Dios, él se quiere ir por donde él considera, y es cuando luego vienen los problemas, ¿no? De rectificaciones por esa falta de dirección, por esa falta de poderle pedir
guía al Señor, ¿no? Y bueno, creo que es algo fundamental el que podamos ser humildes. También estoy de acuerdo contigo que no tiene nada que ver con la posición social o con los ceros que tengas ahí en tu cuenta. No, no tiene que ver con nada de eso. Eso es lo que nos vende el mundo, ¿no? Pero en la palabra de Dios no es eso, ¿no? Y fíjate que realmente yo hace algún tiempo que tomé un estudio, no precisamente trataba de eso, pero estábamos estudiando los evangelios y en el libro de Mateo viene en el versículo, en Mateo 11:28 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo primero que vemos, por ejemplo, es el ejemplo de Jesús, Rafa. El ejemplo de Jesús es el ejemplo más frecuente y más palpable que podemos tener delante de nosotros, porque él caminó delante de toda la gente que lo insultaba, que lo iban a crucificar, que lo latigaba, que lo escupían, y nunca vimos que él volteara y los insultara o les pagara de la misma manera. Al contrario, él al final lo único que dijo fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros, por ejemplo, estudiando precisamente los evangelios, estaba yo viendo cuando entré yo a buscar en el diccionario qué significaba la palabra humildad. Y palabras más, palabras menos, te puedo decir que dice que es que tú te desprendas de lo que tú quieres, de lo que tú sientes y que te desprendas totalmente de tu egoísmo, en pocas palabras, y que todo lo que tú quieres para ti lo desees, pero para la otra persona, para tu prójimo. Y prójimo quiere decir próximo. Tu próximo, para empezar, por ejemplo, pues puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser tus hijos. No sé con quién vivas, pero tu próximo es la persona con quien tú vives o con quien tú más convives. Y realmente te voy a decir una cosa, es precisamente dentro de nuestra casa donde nuestras familias y nuestros próximos y nuestros prójimos no conocen de nuestra humildad. Porque para empezar, y yo creo que viene aunado con nuestro programa pasado del perdón, no somos humildes incluso a pedir perdón. Pedimos perdón a veces de dientes para afuera con orgullo, ¿no? O bueno, ya, como si te hubieran empujado en el metro. Ay, perdón, ¿no? Una cosa así. Entonces, te das cuenta que la humildad es un reto, Rafa. Es un reto muy, muy grande que Dios nos pone, pero obviamente, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, como lo estaba lleno Jesús, nosotros no podemos ejercitar y trabajar dentro de nuestra humildad. Y mira que yo te puedo decir que yo estoy en una constante estudiando, leyendo, aprendiendo, y sin embargo te das cuenta de que te falta mucho. Y hay veces que, por ejemplo ahorita, ¿no? O sea, ladra mi perro y digo, pues igual a lo mejor me pueden dar ganas de ahorcarlo, ¿no? Y digo, pues ¿dónde está, dónde está mi humildad, dónde está mi amor o dónde está mi paciencia? Es que entran muchos factores dentro de eso, por eso es un reto, Rafa. Y para poder ejercitarlo todos los días, necesitamos ejercitarlo a través del alimento de la palabra, a través de hacer crecer, como dice el apóstol Pablo, hacer que nuestra carne mengüe y que el espíritu crezca, ¿no crees? Sí, totalmente. De hecho, por eso hace unos minutos leí lo de Proverbios, ¿no? Sí, Dios no nos ha dado espíritu de de cobardía, cobardía, sino de así es. amor y dominio Sí, propio. Entonces, exacto. ahí tenemos que tener bien sujetados nuestras emociones y nuestros pensamientos y ser lo suficientemente humildes para saber que nosotros somos pecadores de entrada y que gracias a Dios y a la gracia de Él, pues somos aceptos y justificados delante del Señor, delante de Dios por la sangre de Jesús. Entonces, como tú también dices, vemos en los evangelios un Jesucristo humilde. Y yo
yo te quisiera leer un versículo que también me gusta mucho, es viene en Romanos, es escrito, tú sabes, por Pablo, y dice, es Romanos 12:16, y lo vamos a ver por aquí, amigos, por este lado, y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, es lo que comentamos, ¿no? Que Dios odia a los altivos, sí, detesta a los altivos, ¿no? Sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cómo es tan sabia la palabra de Dios, no? Y si la aplicamos en nuestra vida con nuestros, como tú dices, próximos, como puede ser nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos o en el negocio, veríamos transformación a raudales, ¿no? En el tema financiero, de operación, con la gente que nos rodea, ¿no? Pero pues nos falta esa humildad, es como en la parte secular, y yo no estoy hablando de la palabra de Dios, pero como en el tema secular, como a lo mejor alguna persona exitosa que por ahí yo conozco, exitosa financieramente, en educación, conocimiento, pues llega con un tema de humildad a la mesa, se sienta y empieza a hablar cosas con sentido, con valores, temas que tú dices, híjoles, yo me gustaría aprender de esta persona que el valor no está en el dinero, ni en el carro que traes, ni en el conocimiento que tienes, sino en esa sencillez de hablarle al mesero apropiadamente, con respeto, con atención también, poniéndote en sus zapatos, ¿no? Entonces, tú ves esa humildad que obviamente lo que tú comentas es diferente a la humildad que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y lo dice Pablo, estéis vosotros unánimes entre vosotros, no altivos, ¿no? Y la altivez es chocante, es soberbia, es que no te merece nada, ¿no? Que todo, como tú lo has hecho todo, ni el mismo Dios te merece, ¿no? Entonces es tan peligrosa la soberbia. Yo creo que es uno de los pecados mortales más fuertes que podemos tener. Y el antídoto es la humildad, ¿no? ¿Cuántas veces yo veo en los institutos bíblicos que generalmente las deserciones son por falta de humildad, porque les dice el maestro, el pastor, pues, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y la gente no lo acepta y se sale, ¿no? Por la disciplina, famosa disciplina, pero es falta de humildad es un principio básico, ¿no crees, Tony? Sí, fíjate que eh, hay una constante, Rafa, también en la Biblia, que todo el tiempo te está diciendo Dios, despójate de la ira, despójate del enojo, despójate de la maledicencia, ¿no? Y, por ejemplo, estaba yo también estudiando Filipenses 2. Dios es muy claro y la Biblia es muy clara. Dice, fíjate en Filipenses 2, dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. O sea, nada lo podemos hacer ni para pelear ni para sentirnos más. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Nadie quiere ver a nadie por arriba de uno mismo. Ese es el principal. Pues la soberbia no te lo permite, ni la No, ni el falta de orgullo, humildad, ¿no? jamás. Dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y tampoco vemos por el bienestar de los demás, de no ser por nuestros seres amados directos, no vemos las necesidades primarias o necesarias de nuestro prójimo, del que está fuera de nuestra puerta, ¿sí? Y dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate, aquí está el ejemplo clave. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. O sea, que Dios se despojó a sí mismo y se hizo pobre. Dice, tomando forma de siervo,
Siervo es como si fuera un esclavo, como si fuera un sirviente. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Qué ejemplo tan grande tenemos de una persona. Yo sé que van a decir, bueno, sí, o sea, el estándar que nos pones es muy alto, el estándar que nos pones es Jesucristo, el hombre perfecto, sí. Pero si nosotros ejercitamos todos los días, como tú dices, y estamos trabajando en una constante a través de la palabra de Dios, que está tratando de perfeccionarte, como dice, hasta el día de Jesucristo, de santificarte hasta ese día, de corregir todos tus errores, por supuesto que sí, vamos limpiándonos de todo ese pecado. Ya, y aparte, Tony, nosotros podemos pedirle a Dios en oración Sí, que claro. nos ayude con esa humildad, que nos Sí, muestre, porque yo creo que lo peor es cuando no nos damos cuenta, ¿no? Cuando estamos repitiendo los mismos patrones y nos dice qué está pasando, ¿no? Entonces es esa venda que traes en los ojos y es lo que tiene la soberbia. Muchas veces, ¿cuántas veces vemos a personas que son ofensivas con el prójimo, que son tan pagadas de sí mismas, ¿no? Y que posiblemente no les dan el valor de esa humildad, pero eso tiene la peculiaridad, la palabra de Dios que te confronta, ¿no? sí, Ahorita me acuerdo mucho de David con Natán, ¿no? Con esta Betsabé, que ¿sabes? él, ya ves que manda a matar a Urías y que hace 1000 pecados. O sea, la verdad es que de un hombre parecido al corazón de Dios pasa a ser va de Asesino. transgresión en transgresión, y hasta que el profeta Natán lo confronta, él se da cuenta de todas las fechorías que había hecho, y de hecho ahí viene, por eso él escribe el Salmo 51, ¿no? De arrepentimiento. Pero el tema es que tenemos esa herramienta nosotros, pedirle a Dios que nos quite esa venda de los ojos y que nos haga ver por medio del Espíritu Santo en qué estamos fallando, qué podemos hacer para poder detectar esa falta de humildad, ¿no? O sea, tenemos esa ventaja los hijos de Dios, que tenemos al ayudador que es el Espíritu Santo. Sí, Él es el que obra en nosotros. Es lo que te decía en un principio. El único que puede producir en nosotros el querer como el hacer es Dios a través del Espíritu Santo. Pero sí necesitamos ejercitar. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, que el Espíritu es como si fuera una plantita, así muy bonita. Y nosotros la vamos a estar regando diario con la palabra de Dios. Si tú no le das la palabra de Dios diario, su porción de cada día, obviamente la pobre plantita pues, se va a secar y se va a contristar, ¿sí? Y pues lo primero que va a salir de nosotros es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición humana, pecadora y terrible, porque así somos. Lo primero que hacemos es que vienen los malos pensamientos, las malas ideas, pensar mal de los demás, no aceptar incluso, por ejemplo, una buena crítica, ¿no? Eh, Incluso me acuerdo que tú me dices, Tony, si hay algo que tú puedas decirme en donde yo me estoy equivocando, pues con toda la libertad, házmelo saber. Yo creo que se necesita de verdad mucho corazón y mucho entendimiento y discernimiento de la palabra para poder aceptar incluso una buena crítica, como dicen, pero en verdad una crítica constructiva, una crítica que también sea llena de amor, una crítica y que no sea con juicio, ¿sí? Que no juzguemos con maldad, con coraje, con ganas de hacer sentir mal a la persona, no, sino que seamos justos también en cuanto a cómo vamos a hablar. Por eso decía, amar misericordia. Tenemos que decir las cosas, sí, claro, con misericordia, tener cuidado como hablamos, como decimos las cosas, puesto que Jesús así era, ¿no? Pero nosotros no aceptamos ni la crítica y sí queremos nosotros criticar y juzgar a los demás. Entonces, por eso es tan difícil en nosotros poder
si no estamos abrazados de la palabra, si no estamos ejercitando al Espíritu Santo todos los días por medio de la palabra, no podemos hablar de humildad, Rafa, porque pues no la ejercitamos, no está fuerte, no está fortalecida. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, dice que el Espíritu lo llevó y que iba lleno del Espíritu Santo. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, es muy difícil que nosotros caigamos en la tentación o que nosotros seamos también tentados. Las pruebas van a estar en una constante en nuestra vida, pero tenemos que estar siempre preparados, siempre listos y también, como tú dices, tratar enormemente de hacer a un lado el orgullo y la soberbia, despojándonos de nuestra propia carne. El otro día vi un post que dice, está un cuerpo y haz de cuenta como si fuera un suéter o como si fuera ropa, está este cuerpo quitándose la piel, ¿no? Del cuerpo y se ve todo el interior de los músculos y el corazón y todo. Y dicen, despójate de la carne porque es la menos interesada en ganar el cielo. Y sí es cierto, o sea, es como despojarte de lo más feo que tú tienes, porque la carne es ¿Sabes que qué? desea estar complacida. Ahí en ese tema figurativo, pues es un poco los emociones, sentimientos, tus pensamientos, ¿no? Carnales, tus pensamientos, que van a transgredir a Dios, y eso es a lo que se refiere, ¿no? Que lo dejemos a un lado y volviendo al versículo que leímos en un principio, pues Dios ya nos dio ese espíritu de amor y de dominio propio, nada más hay que ejercerlo, y a veces se nos olvida. Y si se te olvidó, como creyente o como no creyente, pídele a Dios que te respalde en eso y Él lo va a hacer, te va a respaldar. Como tú bien dices en la escritura, en el desierto al Señor Jesús le llega la tentación, pero dice la palabra que también Él nos da la salida para poder salir de esa Así tentación. es. Él siempre está en todo el tema que nos afecta a diario a cada uno de nosotros y Él nos quiere ver libres, nos quiere ver plenos, nos quiere ver llenos de semilla para que podamos nosotros poner semilla a la gente que más lo necesita. Y al decir semilla, Tony, pues también de una manera figurativa, pues puede ser desde financieramente, con un consejo, con la palabra de Dios, con una sonrisa, ¿no? Y así nos quiere ver Dios, pero no va a ser posible si tenemos encima esa soberbia homicida, esa falta de paciencia, esa altivez que tanto repudia a Dios, ¿no? Y que vimos en alguno de los versículos ahorita, ¿no? No unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Hay algo siempre que aprender con la gente. Generalmente la humildad va asociada con la sabiduría, con el conocimiento, con el poder. Generalmente, no sé si te pasa a ti, muchas veces la gente que menos habla es la más inteligente o sabia o con mejor conocimiento, porque cuando habla, habla perfectamente bien del tema y te deja callado, ¿no? Así es una Sí, de mis sí, sí es chicas. cierto. Luego Incluso, habla y ya no puedo decir nada, ¿no? incluso hay un versículo, no me acuerdo muy bien, pero más o menos dice Parafraseando. en la abundancia, en las ¿cómo? En la, ay, se me fue en las abundantes palabras, en las muchas palabras abunda el pecado, algo así dice. Y sí es cierto, Exacto. cuando Ya te nosotros, pareces a mí, Tony. Que luego ando queriendo decir un versículo y me falla, y lo tengo aquí, pero porque se lo me debo va de así. apuntar y ya, Oye, sí. Es que de repente se te viene sí, a sí, la claro. mente, sí. Pero sí es cierto, o sea, lo que uno tiene que hacer es tratar de hablar menos y actuar más y sobre todo despojarnos de toda esa naturaleza pecaminosa. Eh, nosotros fuimos educados, criados, guiados, al menos yo, de una manera, como decían, ¿no? Como la hierba silvestre.
ahí vas creciendo y ahí vas saliendo y hasta que llegas a viejo. Y no hay una guía, no hay nadie que te diga realmente lo que tengas que hacer. Pero cuando conoces a Dios te das cuenta que la palabra es esa guía, la palabra es la luz, la palabra es la verdad, la palabra te limpia, ¿sí? La palabra transforma el alma, la palabra te da entendimiento y te da discernimiento. Incluso estaba yo estudiando ahorita que dice, la palabra de Dios te da la sabiduría, pero no la sabiduría que da el mundo, porque la sabiduría que da el mundo, volvemos a lo mismo, es llena de orgullo, llena de, sí, de conocimiento, pero también de soberbia y de altivez. La De soberbia hecho, divina es la totalmente palabra diferente. te da sentido a tu vida, te da propósito, te da Así, esperanza, una esperanza que puede confrontar cualquier cosa, así incluso la es, muerte. Es así, así de poderosa la palabra, ¿no? sí. Entonces, pues creo que es algo esencial. Tony, pues ya vamos a entrar a la sección de Acepción, noticias. sí, Me gustaría que decirte, hay tres noticias importantes que ahorita las vamos a comentar. Y después, si te parece, regresamos con nuestro tema y pues a las conclusiones finales, ¿no? Pero sí, bueno, me gustaría darte la primera noticia, que tú estás ahí en este taller, el taller de escritura creativa, escritura. y aquí van a ver, ¿cómo se llama? Es un reconocimiento como una de las mejores historias. De hecho, fueron varios, alumnos los que van a publicar sus historias. La verdad, estoy bien contento porque se nota una gran madurez en la escritura, se ve que han ocupado herramientas que vimos durante el taller. Y aquí el título de aquí que vemos es Mi concha de chocolate y es de Estela Jiménez Durán. Y es este reconocimiento que lo dimos a ellos. El curso ya acabó, pero empieza la segunda parte este próximo 15 de junio. Si quieren más información, pues háblenme o manden mensajito aquí al programa o en mi fanpage en Facebook, ahí también me pueden escribir. Yo estoy constantemente sacando toda la información para que ustedes estén al día en este tema. Y la segunda gran noticia que la verdad me tiene bien contento y que, ¿cómo se llama? Que ya no sé qué voy a hacer con mi tiempo, pero me dijo Dios, la iglesia, ¿no? Y Paso en Cristo es la respuesta a esa iglesia. Ahorita estamos en devocionales diarios, también va a haber prédica los domingos. Estén atentos, hemos invitado a pastores, amigos, a ministros, hemos hecho cápsulas culturales, teológicas. La verdad es que creo que va a estar muy completo. Empezamos apenas este lunes. Entonces, pues les recomiendo mucho. Están en Facebook, en Instagram, en TikTok y en LinkedIn. Ahí pueden ver toda la información y todo el tema que si no pueden ir a la iglesia, ahí van a poder sacar cursos, ministerios de ayuda, todo vamos a ir creciendo y bueno, pues obviamente se los voy a ir pasando. Y en algún momento, Tony, que vengas aquí por México, me encantaría poderte estudiar, invitar al estudio para hacer alguna cápsula Claro que sí, más Rafa, sí. adelante, ¿no? Y bueno, pues tenemos el periódico digital Noticias del Reino, que los días sábados hacen crónicas bíblicas. Y en esta ocasión vamos a ver por aquí los obreros de la viña. Y es Mateo 20, y es también una enseñanza hermosa. Es con el teólogo John MacArthur. Y la verdad es que sí son doctrinales ya pues, crónicas, pero también hay artículos teológicos, ahí escribe Tony, la verdad es uno de los artículos más leídos. Ahorita afortunadamente tenemos como 3,000 views mensuales, se ven en todas partes del mundo, en Asia, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, Centroamérica, la verdad estoy bien contento, pero la verdad es que no soy yo ni son la gente que colaboramos, es Dios. Dios es el que para su honra y para él lo que estamos Amén. haciendo aquí, ¿no? Y bueno, pues Tony, estamos ya, ahora sí regresamos con nuestro tema, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿tú qué le dirías a esas personas que están ahorita
en un hoyo en su vida, que tienen problemas de salud, que piensan que también que están alejados de Dios, porque los que más nos juzgamos a nosotros mismos somos nosotros, por esa falta de perdón, están alejados de Dios. ¿Tú qué les dirías a esas creyentes y no creyentes, que creo que hoy en día es algo pues cada vez más común? Estamos viendo una sociedad que la verdad es que con falta de valores hay un cambio, yo creo que muy fuerte, y lo vemos en la política, en la sociedad, en la cultura, en los valores. Creo que vamos en una decadencia terrible, pero pues ya nos los había advertido el Señor Jesús en las profecías cumplidas y no cumplidas, en las que pues, salen en Apocalipsis, y es algo que les quiero decir, amigos, que no va a mejorar, pero que estando cerca de Dios, pues Ayuda. va a estar mejor, ¿no? Pero ¿tú qué les dirías a esas personas, Tony? Bueno, mira, primero que nada, siempre que tenemos una prueba difícil, ya sea de trabajo, de enfermedad, de dinero, de familiar, etcétera, de cualquier índole que sea nuestro problema, con el primero que nos enojamos es con Dios y del primero que nos alejamos es de Él, pensando que Él no está para ayudarnos, que Él no está para escucharnos, que Él no nos va a fortalecer en ese problema si no hubiera pasado. En fin, tenemos muchísimas cosas para poder echarle en cara a Dios cuando estamos en ese problema tan grande. Sin embargo, una vez más, te vuelvo a reiterar, solamente la palabra de Dios es la que nos da la esperanza, nos da el aliento y nos ayuda. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque es una prueba de fe, os produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que os halléis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Realmente, Dios es el único que nos va a dar la salida, como tú bien lo dijiste hace rato. Dios es el único que nos va a fortalecer dentro de la prueba y nos va a fortalecer en la fe. No pensemos que Dios está fuera de la ecuación cuando nosotros tenemos un problema. Realmente no, Rafa. Las pruebas son precisamente para que nosotros estemos constantemente fortaleciéndonos para saber cómo enfrentar ese tipo de problemas, sin que caigamos en depresión, sin que vayamos a tomar una mala decisión o sin que recurramos a veces a cosas equivocadas. El único que nos va a dar la salida es Dios. Yo creo que no hay mejor salida o la única puerta que es doblando nuestras rodillas y clamando a Dios en oración que nos ayude para salir en cualquier problema. Hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado la soberbia, ser humildes y doblar nuestras rodillas para pedirle en oración por ayuda, pero con mucha fe. Eso Amén. Totalmente. Ahorita me acordé mucho de Filipenses 4:6. Por nada estés preocupado en lo hermoso, ¿no? Sino que todas tus peticiones sean puestas delante de Dios en toda oración, acción de gracia y súplica, para que la paz del Señor, que sobrepasa cualquier entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús. Vaya, por fin me sale el versículo después de tantas equivocaciones. Pero bueno. Pero bueno, sí. es la sal y pimienta de los programas en vivo, Rafa. Exactamente, sí. Y sí. Bueno, amigos, pues Tony, te agradezco mucho. Lamentablemente no, ¿de qué, los minutos, como siempre, es de un verdadero gusto estar conversando contigo, que has leído ese libro que es la Biblia y lo has estudiado, y que pues tenemos esa misma doctrina y sabemos quién es nuestro Dios, ¿no? Y quiénes somos nosotros y cómo nos podemos comunicar con Él y Él con nosotros. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Y que somos salvos gracias a Jesús, y eso nos debe de dar humildad para poder saber que lo único que tenemos
grandioso, pues no es gracias a nosotros, es gracias a la gracia de Dios y al Exacto. sacrificio que hizo el Señor Jesús, Sí, en el cual sí, sí, nosotros somos salvos. Y así bueno, es. pues amigos, acabamos con este tema. Gracias, Tony, nuevamente por haber estado aquí en el programa. Y amigos, Gracias. pues nos vemos el próximo jueves aquí a las 8 de la noche en Hoy con Dios. Gracias, Tony, y pues hasta la siguiente. Que Nos Dios los vemos. bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.